Vamos a continuar hoy día en el Evangelio de Juan y yo espero que todos ustedes están participando en esa invitación de leer en el Evangelio de Juan en estos meses de verano. Y hoy día estamos en Juan 10 otra vez. El domingo pasado aprendimos que Jesús es el portón de las ovejas o la puerta y aprendimos que un pastor que estaba cuidando de su rebaño, ¿dónde es que se acostaba cuando estaba cuidándoles? En la puerta, o sea, que era como un corral, ¿no? Y las ovejas en medio y la parte abierta, eso es como un ejemplo magnífico, pero solo que no me quiero acostar. Allí estaría acostado Jesús sobre las aperturas en nuestra vida, dándonos la sabiduría de saber qué debe de entrar y qué no debe de entrar, y cuándo debemos de salir y cuándo no debemos de salir. Jesús continúa hoy día en el Juan 10, pero en el verso 11, Él tiene otra declaración del yo soy. Y en el verso 11 Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor y al que no le pertenece a las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. Yo soy, dice Jesús otra vez, el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de ese redil y también a ellos debo traerlas. Así ellas me escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo la entrego por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy día, sin tal vez pensar anticipadamente, estamos hablando de liderazgo. Y en la medida que yo me estaba preparando para ese sermón, estaba diciéndole, Señor, gracias. Gracias por darnos un tema tan importante y relevante hoy día. Porque quiero comenzar con esta pregunta. En todo ese tiempo de la pandemia, tal vez en los años que hemos estado aquí actuando, ¿cómo ha sido su experiencia con el liderazgo? Y más, yo quiero preguntarles de líderes, no solamente religiosos, no solamente de tu iglesia, pero liderazgo en general. Liderazgo de los gobiernos, liderazgo en las instituciones, liderazgo en las empresas, liderazgo en los periodistas, en los oficiales de policía. Si nosotros comenzamos a ser muy honestos con nosotros mismos, estamos viviendo en una temporada en la cual muchos tenemos duda de nuestros líderes, ¿verdad? Y tal vez por buena razón, porque hemos visto mucho fraude, mucha falta de ética en la iglesia y fuera de la iglesia. En este país y en nuestros países, en corporaciones y instituciones. Y es impresionante para mí considerar tanto que hemos perdido la fe en el liderazgo. Hay una institución titulado el Pew Research Foundation.
Y en 2019, que fue antes de la pandemia, ellos hicieron un estudio sobre la capacidad del pueblo americano, como lo dicen, confiar en sus líderes. Y consideraban 8 tipos de líderes. Aún en lo que escogieron es interesante para mí. Primero, ¿qué es la confianza que tenemos en los miembros del Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué es la confianza que tenemos en los oficiales electos locales? ¿Qué es la confianza que tenemos en los periodistas? ¿Qué es la confianza que tenemos en los líderes de las escuelas públicas? ¿Qué es la confianza que tenemos en los líderes militares? ¿Qué es la confianza que tenemos en las policías? ¿Qué es la confianza que tenemos en los líderes precisamente de las empresas de tecnología que tienen altos niveles de poder? ¿Y qué es nuestra confianza en los líderes religiosos? Y no me necesitan a mí para decirles que es bastante bajo. Y es palpable, ahorita lo puedo sentir, que en nuestras propias vidas, eso es una crisis que estamos experimentando. Ese Pew Research Center estudió varias cualidades en los líderes y lo interesante es que de esos 8 tipos de líderes, el pueblo confiaba en la capacidad de ciertos líderes para tener ciertas cualidades y otros líderes para tener otras cualidades, pero muy pocos líderes para tener todas esas cualidades. Y las cualidades son lo siguiente, que está en la hoja que tienen sus boletines. Primero, su nivel de empatía. ¿Qué nivel de empatía tiene el líder del Congreso, de la iglesia, de tu trabajo? Segundo, la habilidad del líder en el desempeño de una parte específica de su trabajo. O sea, el líder puede hacer el trabajo o no lo puede hacer. Tercero, en la administración de los recursos. ¿Está arrebatando el dinero o lo está usando por bien? ¿Está magnificando las habilidades de las personas o está apartando a algunos y mostrando favoritismo a otros? La capacidad del líder para proporcionar información justa y precisa a sus constituyentes. ¿Está mintiéndoles o no le está mintiendo? El quinto, la disposición del líder a admitir errores y no solamente admitirlo, pero asumir responsabilidad por los errores. El sexto, la frecuencia con la que se comporten de manera poca ética. O sea, ¿cuántos líderes tienen cualidades que estamos enseñando a nuestros niños? No haga eso, aunque los líderes lo están haciendo. Y de último, la frecuencia en que el líder tiene que tener consecuencias graves por su falta de ética. Y las categorías mismas muestran la crisis que estamos experimentando, ¿no? Levanta la mano si está conmigo, que el liderazgo está en peligro, ¿verdad? Y yo no me había puesto a considerar cómo eso impacta mi fe. Hasta que yo estaba leyendo ese texto y quiero volver a Juan 9, donde estábamos el domingo pasado. En Juan 9, yo les dije que Jesús acaba de hacer algo milagroso con un hombre que no podía ver. Desde nacimiento estaba ciego. ¿Y Jesús qué hizo con ese hombre? Le devolvió la vista. Y en vez de ser una gran celebración de los líderes religiosos, de sus padres, del pueblo, del hombre, más bien entra en una crisis de líderes peleando públicamente. Los fariseos cuestionándole al hombre cómo pasó y qué hizo Jesús. Luego los líderes religiosos cuestionándole a los padres de ese pobre hombre, diciendo no es posible que nació ciego, debe de haber sido una farsa. Luego cuestionando al hombre otra vez, hasta por fin entra Jesús. Y Jesús comienza en Juan 10 a hablar
de pastores, de rebaños, del hecho que Él es el portón de las ovejas y por fin que Él es el buen pastor. Y en cierta manera Jesús está llamando la atención de los líderes religiosos fariseos y enseñándoles una nueva manera de ser líder. En el comienzo de capítulo 10, el verso 1, Jesús dijo, les aseguro que el que no entra por la puerta redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es, ¿qué cosa? Un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Del comienzo Jesús está diciendo, hay líderes, hay pastores buenos y hay otros que tienen intenciones que no son buenos. Sigue Jesús diciendo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas que reconocen o escuchen o oyen su voz. Llama por nombre ese buen pastor a las ovejas y las saca del redil. Y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido. Más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Yo creo, hermanos y hermanas, que estamos más capacitados por escuchar la voz de un extraño, de un líder humano, que escuchar la voz de nuestro buen pastor. Jesús nos está llamando la atención en eso. Quiero que en sus boletines, voy a seguir en Juan 10, el verso 11, donde Jesús declara, yo soy el buen pastor, y vamos a ir viendo las cualidades según Jesús que existe en un buen pastor. Primero, dice Jesús, el asalariado o la mano contratada no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. De eso podemos entender, usted y yo pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces, podemos hablar en lo muy personal ahora. Yo soy tu pastora y la iglesia ha agarrado ese metáforo de pastor, ¿no? Yo soy titulado tu pastora, pero yo recibo salario. Yo estoy aquí por un llamado y un ministerio, pero ¿quién es el buen pastor en sus vidas que está con ustedes en todo momento? ¿Quién? Jesucristo, oh Dios. Y yo no digo eso para denegrar la oficina de pastora, más bien lo digo porque Jesús quiere que nosotros tengamos ojos puestos en quién es Él en nuestra vida. Porque yo también necesito un buen pastor. Y el pastor contratado tiene limitaciones. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Cuando ve el lobo que se acerca, el asalariado abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ustedes me van a decir, pastora, deje de tirarse piedras. Pero eso no se trata de tirar piedras. Se trata de entender quién es cada quien. Le voy a contar una historia. Cuando estaba sirviendo de misionera en Nicaragua, y estaba trabajando en un pueblo llamado Hialeah. Hialeah por Hialeah, Florida. Pero nada que ver con Hialeah, Florida. Ese es Hialeah de Managua, les cuento. Estaba en las afueras y literalmente era un hoyo. Y la iglesia metodista había construido un templo pequeño allí abajo, más al principio para servir arroz con leche a todos los niños del pueblo los domingos en la mañana. Comenzábamos el culto sirviendo arroz con leche. Y venía todo el mundo, una gran olla, sirviendo eso. Después el culto, y después yo siempre tenía trabajo con los jóvenes. Estaba después del culto subiendo esa gran loma, porque como le digo, era un hoyo,
Estábamos subiendo y uno de los muchachos peleando con otro muchacho saca una pistola y le apunta en la cabeza. Yo, joven misionera, caminábamos hasta la calle. ¿Qué hice yo? Paré un taxi, me monté en el taxi, sabiendo que si algo me pasaba a mí, una gringa ahí en ese pueblo, ese muchacho nunca jamás iba a salir de la cárcel. Y me iba. Un momento muy importante en mi ministerio, donde Dios me enseñó que hay momentos en que los límites que yo tengo como persona son reales. En ese momento yo me iba. Pero ¿quién se quedaba con ese hombre con la pistola? ¿Quién? Jesús. Allí estaba el buen pastor. Y nosotros hemos experimentado esos límites en nuestras propias vidas. Podemos tener un matrimonio muy bonito, muy bueno. Y hemos llegado a un momento de un dolor que la pareja nuestra puede estar al lado, pero no lo puede resolver. No puede sanar nuestro corazón, ni nuestro cuerpo, y a veces ni puede entender. Y en ese momento, ¿quién está con nosotros? Jesús, el buen pastor. Eso no significa que no hay valor en pastores como yo sirviendo a iglesia. Eso no significa que no hay valor en misioneros, que no hay valor en tener una pareja que está al lado de uno. Pero uno tiene que tener primero el buen pastor. El buen pastor. Y muchas veces convertimos en dioses nuestros amigos, nuestros líderes, nuestras parejas, cuando el único que puede ser Dios es ¿quién? Dios mismo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No es que los fariseos fueron malos líderes. Ellos habían estudiado el texto bíblico, pero habían llegado a un punto de creer que sabían igual que Dios. Y Jesús les estaba diciendo, hay uno. Y todo el mundo, líder, fariseo, no fariseo, ciego, con vista, tiene que pasar por esa puerta. Sigue Jesús. Ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. A veces es cierto. A veces tenemos personas a nuestro lado que pensamos que son amigos y después desaparecen y uno dice, yo pensé que era otra cosa. A veces es literal que la gente que camina con nosotros no tiene nuestro mejor interés en mente. Y en eso Jesús remarca, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, 14. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pertenecemos a Dios. Dios se preocupa por nosotros lo suficiente como para defendernos del peligro y luchar con nosotros. Y además de eso, Dios conoce nuestra voz y como cristianos tenemos la capacidad de conocerle a Dios. Sabe que en muchas otras religiones Dios es algo extraño, lejos. Jesús está diciendo, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Así que Dios conoce las cosas particulares suyas, más que tu pareja, más que tu pastora, más que tu jefe. El Señor conoce las cosas que te dan miedo que no podés nombrar. El Señor conoce por qué esta ocurrencia tiene tanto impacto en vos, porque el Señor conoce lo que te pasó hace 15 años. El Señor conoce tus luchas, tus debilidades, cuando has llorado a solas, cuando has celebrado, conoce las montañas, conoce las valles. Yo soy el buen pastor, dice. Hay un solo pastor que nos conoce de esa forma. Y es un privilegio tener eso.
Además, sigue Jesús y dice, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. En el punto 4 de la hoja en su boletín, volvemos a Juan 10, donde al iniciar eso Jesús dice, hay ladrones, hay bandidos y hay personas que hasta nos quitan la vida. Y Jesús dice, yo soy diferente a todos ellos. Y quiero que contemplemos la condición humana. Puede ser que usted tiene un buen matrimonio, una buena pareja. Pero en algún momento de tú andar con tu buena pareja, esa persona ha buscado tener acceso a usted y le ha robado algo que no le pertenecía. Como madre me pasa, en momentos yo siento que los niños me roban ya que no tengo. Eso no te pertenece, pero me lo está quitando. ¿Eso significa que la relación es malo? No. Pero significa que en todo momento, toda persona a tu lado no tiene tu mejor interés en mente o no sabe lo que necesita. Las relaciones a veces roban cosas, sin hablar de las cosas malas. Hay gente que te roban las cosas intencionalmente, que te quiten, que defrauden, ¿verdad? Además de eso, hay personas en algún momento de la relación que usan la relación por su propio beneficio, ¿no? Si está con dos niños, uno cuidando niños, tiene que tener cuidado porque los niños no tienen límite. Un niño le quita del otro lo que quiere y Julia que tiene 2 nietas, ¿no? Y no es bueno tener relaciones humanas, es que nosotros tenemos la tendencia en momentos de quitar de otro lo que no nos pertenece o de usar del otro en una manera que no es justo. Pero hay un solo pastor bueno, que es nuestro Dios. Y además de no robar y de no defraudar, y de no matar, porque esto es otra cosa. Algunos de ustedes conocen a Sarah Helen, que descanse en paz, que ha sido el líder de mi vida. Y en un momento yo le estaba comentando de alguien que había estado tan linda conmigo. Me dice, cuidado, Jenny. Cuidado que te convertís a alguien en lo que solamente Dios debe ser en tu vida. Porque nadie te va a hacer bueno siempre. Nadie. A veces seguimos a nuestra pareja como un Dios y termina matando la relación y nosotros mismos, porque hay un solo Dios. A veces, y vemos eso en jóvenes, dan su vida por alguien, de cabeza van. Y uno sabe, no puedes poner tanto poder en otra persona. Hay un solo Dios. Cristo dice, no solamente que soy el buen pastor, pero lo que le califica por ser buen pastor es ¿qué cosa? Que da su vida por las ovejas. Y no, o sea, uno puede ver que el pastor está acostado dando su vida, perdiendo su sueño por las ovejas, pero Cristo en ese momento está haciendo referencia al hecho que hay un solo Dios que se ha dado su vida para que usted y yo podamos ser libres del pecado. Hay un solo Dios que ha dado su vida. Y lo otro, y eso es muy importante en este contexto actual, mucha gente contemplando suicidio. Jesús no está hablando de suicidio. Jesús está hablando de un Dios que tiene la capacidad de dar su vida y luego dice Jesús, yo tengo la autoridad de retomarlo otra vez. Porque usted y yo queremos servir a un buen pastor con poder. Mucha gente cree que el amor es martirarse por alguien. No, eso no es el amor y no es lo que está hablando Jesús. Jesús está diciendo, ustedes tienen acceso
a un buen pastor en mí. Y sabe lo interesante, en la medida que usted y yo seguimos a ese buen pastor más firme, más fijo en nuestra vida, tenemos la capacidad de soportar todo lo más de la humanidad. Tenemos más gracia en nuestra vida, tenemos más capacidad de perdonar, tenemos más capacidad de amar, porque no estamos pidiendo a alguien más ser Dios. Tengo mi Dios, mi buen pastor. Y yo soy quebrantada también, así que yo te voy a hacer daño en momento y vos me vas a hacer daño, pero por el amor de Dios yo sigo el buen pastor, usted lo sigue también y juntos vamos a llegar a donde Dios nos está llamando. Jesús es muy enfático. Y yo creo, hermanos y hermanas, y con eso llego a concluir, que hemos perdido tanta confianza en líderes con razón. Pastores y padres que están abusando sexualmente de personas, de niños. Tantos pastores evangélicos que están robando dinero. Tantas personas encargadas de empresas que tienen salarios 5 veces más grandes que sus empleados que le están generando el dinero. Gobernantes que están tomando decisiones a su beneficio y no necesita que te doy todo. Ahí está la humanidad. Ahí está. Y Jesús dice, pero hay que seguirme a mí. Y cuando estamos tan llenos de resentimiento, de falta de fe por todo lo que vemos, ¿sabes qué me he dado cuenta que me pasa en mí? Dejo de creer en nadie, incluyendo la capacidad de seguirle a Dios. Porque yo tengo que someterme a que Dios sea mi líder. Que yo tengo un buen pastor. Un Dios que cuando me dice, te estoy abriendo las puertas, Jennifer, para que camines, que yo camino. Una confianza cuando el Señor me está cerrando una puerta, que yo no estoy ahí patelando. No, aquí estoy, Señor. Que yo puedo vivir con la seguridad de un Dios. Concluyo con eso. Yo estoy convencida que cada uno de nosotros estamos liderando a alguien. Sea que lo conozca o no lo conoce, alguien te está mirando. Alguien está siendo influenciado por vos. Vos, Nico, aún que puedes decir que no. Sí. Sí. Nosotros, cada uno, tenemos personas que nos están siguiendo. Entonces la pregunta es, si alguien me está siguiendo a mí y yo no le estoy siguiendo a Dios, vamos todos descarrilados. Hay poder en lo que decidimos con nuestras vidas. Jesús es el buen pastor, es el portón de las ovejas. Y Jesús es el Dios que deja los 99 en búsqueda de ¿quién? Del uno perdido. Del uno perdido. Así que un buen pastor, el buen pastor que sabe que cada uno de nosotros hemos tenido suba y baja. Momentos en que usted estaba en el desierto y Jesús tuvo que ir a buscarle, ¿sí? Momentos que estabas tan a solas en tu cabeza que te había convencido que nadie te amaba, que nadie te entendía, que nadie te escuchaba y que no había solución de tu vida. ¿Y quién puede ir a encontrarte ahí? El buen pastor, al que pertenecemos, al que dio su vida por nosotros. Y al que nos llama a ser pastores, líderes de otros. Y que nos llama a dar nuestra vida para que Él sea el líder.